Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, aunque debería decir buenas noches, porque aunque es de día aquí todavía a las 8:35 aproximadamente de la tarde, pero es porque es verano, ya sabe que nosotros con los cambios de hora pues nos pasa esto. Bueno, decirles que hoy es 3 de julio del 2024, miércoles en España, y vamos a hacer el vídeo que teníamos programado para hoy, pero antes, déjenme que les presente lo que haremos probablemente el jueves o el viernes, según vayan las cosas. Vamos a ir viendo el capítulo 21 y el 22 del libro de Daniel, del tercer tomo de Daniel, profeta de las edades, y con ese y otro vídeo, otros dos vídeos más, yo creo, vamos a acabar el libro, o sea que estamos ya cerrando ya los 3 tomos de Daniel. Y eso pues es una alegría, un gozo. La semana que viene o la siguiente lo terminamos, Dios mediante. Bueno, y decirles también que lo que nos toca para ver hoy es el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro Sionismo, Sionismo cristiano. ¿Hasta qué punto se puede engañar? ¿Hasta qué punto la Iglesia está ciega para que haya sido engañada por el sionismo, ¿verdad? Dos capítulos tremendos, muy claros, que se los recomiendo. No se los pierdan, por favor. Bien, comencemos. Capítulo 1, la gran disputa, el gran pleito, la gran controversia, lo que ustedes quieran, ¿no? De Sion, la famosa controversia de Sion o pleito de Sion. Dice, tanto los israelíes como los palestinos creen en general que la vieja tierra de Canaán les pertenece. Hoy en día la persona promedio sabe poco o nada sobre el origen de esta disputa que volvió a surgir hace más de un siglo. Sin embargo, los líderes mundiales están bien informados sobre el asunto y eligen bando en consecuencia. Decirles que este libro, el doctor Stephen Young dice que ha sido enviado a los dirigentes principales en el mundo, no sé cuántos lo hayan leído, y también ha contado que hay muchas personas ya, que incluso líderes que estaban en el sistema globalista y todas esas cosas, que están viendo dónde va esto y que se han dado la vuelta y que están empezando a colaborar con el reino de Dios, especialmente en Sudáfrica y en algunos otros países. Esas son cosas que el doctor Stephen Jones y los hermanos de Sudáfrica, John, Ann y el profeta Bradley, pues están con ello, ¿no? Y tomando contacto con personas importantes al respecto. Bien, seguimos. Los no cristianos, cuyas opiniones se basan en gran medida en principios de justicia, lo que parece justo es injusto a los ojos de ellos, ven al Estado israelí como autor de una gran injusticia hacia los palestinos, que fueron desplazados de sus hogares donde habían vivido durante siglos. Los cristianos, no siglos, muchos siglos, ¿verdad? Desde que fueron echados en el primer siglo, imagínense los siglos que llevan estos viviendo allí, los judíos, ¿no? Con los tiempos de Roma. Los cristianos suelen adoptar una visión más simplista e interpretan las escrituras en el sentido de que Dios dio la tierra a los judíos. Combinado con su perspectiva del viejo pacto, son completamente indiferentes hacia el pueblo palestino e incluso hacia los palestinos cristianos les importan un bledo. Y por lo tanto muestran su catastrófica ignorancia, la ceguera de la Iglesia descomunal o su catastrófica ignorancia. La cuestión realmente se centra en quién tiene
derecho a reclamar esa tierra, ¿verdad? Esta pregunta es profundamente compleja porque hay muchos malentendidos bíblicos e históricos involucrados. Entre ellos, ¿cuándo comenzó todo? ¿Con los cananeos en los días de Josué? ¿Con la conquista musulmana en el siglo VII después de Cristo? ¿Con la Declaración Balfour de 1917? ¿Con la resolución de la ONU de 1947? ¿Con el establecimiento del Estado israelí? Siempre que ponemos israelí o Estado de Israel lo ponemos entre comillas porque es un nombre que ha sido usurpado. Realmente, ya como les dije ayer mismo que tocábamos en Daniel, perdón, en Secretos del Tiempo, algo de esto, ¿eh? Ellos han usurpado ese nombre de primogenitura que les corresponde a las tribus del norte, no a Judá. Bien, antes decíamos que, bueno, esto lleva siglos, no sé, desde el año 70 después de Cristo fueron expulsados los judíos, pero, ¿eh? Pero luego han pasado por ahí musulmanes, otras cosas y tal. Pero bueno, en fin, ellos llevan 2000 años sin estar ahí, como quien dice, y los palestinos pues llevan siglos, es verdad, después de todos estos musulmanes han estado ocupando esa tierra. O sea que de los judíos, nana y cucas. En 2023, la guerra en Gaza llevó esta cuestión a un punto volcánico o explosivo, si quieren. Para comprender el problema debemos alinearnos con todas las profecías bíblicas relevantes, así como con las leyes que sustentan estas profecías. La ley no es solo un documento moral, sino también profético. Hoy no es posible resolver el dilema Israel-Palestina sin conocer la historia de Esaú-Edom. Ahí nos tenemos que remontar para comprender lo que está ocurriendo. El verdadero origen de la controversia o pleito comenzó con los hermanos Jacob y Esaú, que ambos reclamaban el derecho de primogenitura o de nacimiento y por tanto el derecho a poseer la tierra de Canaán. Así que podemos decir que Esaú es el primer sionista porque es el que empezó a reclamar la tierra que efectivamente le fue arrebatada injustamente e ilegalmente. Bien, la controversia o pleito de Sión. Siguiente epígrafe. Isaías 34 es una profecía de juicio sobre Edom. El apodo de Saúl era Edom, que significa rojo, como vemos en Génesis 36.1. Entonces leemos en Isaías 34, del 8 al 9, en la King James Version, porque es el día de la venganza del Señor y el año de la retribución de la controversia de Sión. La New American Standard Bible traduce la última frase, la causa de Sión. Sión, ya saben que con minúscula se refiere al monte Sión en Jerusalén, donde habitó David, donde estaba el templo y todo eso. Sin embargo, Sión, con acento, es el monte Hermón, que es el que alude a la Nueva Jerusalén, allí donde se transfiguró el Señor Jesús, ¿verdad? Delante de los tres apóstoles. Bien, la palabra hebrea es reeb, reeb, acabado en B, que quiere decir contienda, controversia, disputa o pleito. La raíz de la palabra es un verbo, significa llevar a cabo un caso o demanda legal. Entonces, esta es una profecía sobre un caso legal en el tribunal divino, donde Dios emite un fallo formal y vemos los resultados del mismo en eventos terrenales. Isaías 34, del 9 a 10, predice los resultados de ese veredicto que ya está hecho, pero no se ha cumplido, ¿verdad? Pero ya se dictó. Dice, sus corrientes se convertirán en brea y su tierra suelta en azufre, sulfuro, esto lo dice Isaías 34, y su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, su humo subirá para siempre. La palabra ahí es olam, que quiere decir indefinidamente, no eternamente, de generación en generación. Será desolada. Nadie pasará por ella por los siglos de los siglos. Aquí la palabra es nexaak, Nexac, perdón, acabado en KH y con una T en medio. Nexac. Continuamente quiere decir continuamente. Por esto sabemos que Edom iba a ser juzgada con fuego y azufre, la nación de Edom, una reminiscencia del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Isaías carecía de la terminología técnica
técnica o la perspicacia para describir una explosión nuclear, que es lo que parece. Pero parece que eso es lo que estaba contando, ¿eh? No, le faltaba el vocabulario, ¿verdad? Pero describía con sus palabras lo que podía. Obviamente tal evento aún no ha ocurrido, lo que demuestra que el juicio de Dios sobre Edom está reservado para el fin de los tiempos. Dirán ustedes, pero Edom ya no existe. Bueno, vamos a ver, no existe como nación, pero sus descendientes fueron absorbidos en la judería. Por lo tanto, si hay profecías que están sin cumplirse de Edom, las palabras proféticas no van a fallar. Lo que va a tener que es cumplirse en la judería moderna, que es una mezcla, ¿eh? Donde están tanto Judá como Edom, y por lo tanto hay dos corrientes de profecía que tiene que cumplir el actual, los judíos en la actualidad, las relativas a Judá y las relativas a Edom. Eso creo que lo decíamos también ayer en Secretos del Tiempo. Bien, obviamente tal evento no se ha cumplido, lo que demuestra que el juicio de Dios sobre Edom está reservado para el fin de los tiempos, decía. Cuando Judá conquistó Edom en el año 126 a.C., no ocurrió nada que coincidiera con el pronunciamiento de Isaías. Los edomitas conquistados simplemente se convirtieron al judaísmo y, como dice Josefo, hasta el historiador Josefo lo dice, en adelante no fueron otra cosa que judíos. Antigüedades de los Judíos, el libro 13 o 13º, capítulo 9, y supongo que será versículo 1, párrafo 1, algo así. La nueva enciclopedia judía estándar, vamos a ver aquí que la nueva enciclopedia judía estándar en 3 fechas diferentes, vamos a empezar desde más atrás hacia adelante, hacia acá, y dice, en la edición de 1970 nos dice, los edomitas fueron conquistados por Juan Hircano, quien los convirtió por la fuerza al judaísmo, y desde entonces constituyeron parte del pueblo judío. Página 587. Vamos a la enciclopedia judía, en este caso edición de 1903, nos dice, supongo que será en inglés porque son las citas que da el doctor Stephen Jones, ediciones en inglés. A partir de entonces los idumeos dejaron de ser un pueblo separado. A partir de entonces los idumeos o los de Edom dejaron de ser un pueblo separado, aunque el nombre Idumea todavía existía en tiempos de Jerónimo, en el siglo V. La conquista y absorción de Edom y Idumea por Judá está fuera de toda duda. Ningún historiador creíble ha negado jamás esta historia. Por lo tanto, la nación que alguna vez se conoció como Edom o Idumea en griego dejó de existir para siempre, aunque el pueblo mismo sobrevivió. Durante el siglo siguiente, los hombres todavía se referían a ellos como la rama idumea del judaísmo. Están Herodes y compañía, ¿verdad? Pero después de la guerra romana, el nombre se fue extinguiendo gradualmente y la gente dejó de distinguir a los idumeos de los judíos. Se hicieron una bola, una sola. La enciclopedia judía, ahora en la edición de 1925, nos dice sin rodeos. Edom está en la judería moderna, volumen 5, página 41. El significado de esto desde un punto de vista bíblico es que esta fusión entre Judá y Edom significa que los judíos ahora tienen dos conjuntos de profecías que cumplir. Debemos agregar que si los edomitas se hubieran convertido verdaderamente a Dios en sus corazones por la fe, se habrían convertido en ciudadanos del reino, pero la conversión forzada solo encarcela a las personas en una religión. En este caso, los edomitas recibieron la circuncisión carnal, pero no la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es el único tipo de circuncisión que tiene algún valor para Dios. Romanos 2 del 28 al 29. Y eleva a las personas a una relación que reemplaza a la genealogía. Por esta razón, cualquier judío o edomita que reciba la circuncisión del corazón ya no será ni judío ni edomita, sino que será parte de un nuevo hombre,
como nos dice Efesios 2:15, que Dios está creando en la tierra. En el reino de Dios, Pablo dice, no hay judío ni griego, Gálatas 3:28, ni nadie es conocido como edomita. A todos en el reino de Dios se les otorgan nuevas identidades y el mismo estatus de ciudadanía. ¿Mm? Ahí no, es de fulanita y yo soy de menganita, no, aquí todos son hijos del Señor y punto. ¿Quién es un judío? Según los términos legales bíblicos. Los edomitas carnales, es decir, físicos, genealógicos, fueron absorbidos por los judíos que más tarde rechazaron a Jesús como el Cristo. Juan 1:11, junto con su circuncisión del corazón del nuevo pacto. Ayer decíamos que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos, ¿verdad? Ya había sido Edom absorbido en el siglo 100, en el año 126. Ahí dije que era sobre el 130. Exactamente en el 126 antes de Cristo es cuando Edom fue absorbido por la judería. Dice Jesús como el Cristo junto con su circuncisión del corazón del nuevo pacto. Rechazaron a Jesús como el Cristo junto con su circuncisión del corazón del nuevo pacto. Ellos rechazaron eso. Solo unos pocos aceptaron a Jesucristo como rey de Judá, los que se convirtieron, los apóstoles y los primeros cristianos, que eran todos, lógicamente, judíos o de Leví o de la media tribu de Benjamín. Y estos, dice Pablo, son los verdaderos miembros de la tribu de Judá a quienes Dios reconoce. Romanos 2:29, Filipenses 3:3. Por esta razón hubo una división en Judá entre los seguidores de Cristo y los que lo rechazaron. Cada grupo reclamó para sí el mandato de dominio dado a Judá en Génesis 49:10. Los que se fueron con el rey de la tribu, que era Cristo, reclamaban para sí, y los que rechazaron a Cristo, el grupo mayor, pues también lo reclamaban. Cada uno afirmó ser el heredero de la promesa. El lado carnal, que afirmaba tener una conexión genealógica con Judá, el patriarca, era con mucho el grupo más grande, con mucho, pero los seguidores de Jesús estaban unidos con el legítimo rey de Judá, el único que podía reclamar el mandato de dominio, rey, Jesucristo. Donde estaba el rey estaba la propia tribu, sin importar el número de las personas. Legalmente, la tribu está donde está el rey de la tribu. Aunque los otros sean mayorías, pues han sido cortados de la tribu. No se puede pretender ser de la tribu de Judá y al mismo tiempo rechazar al rey legítimo de esa tribu. Por eso, mientras que la nación de Judá, Edom, del primer siglo en adelante, que rechazó al rey Jesús, continuó siendo reconocida por los hombres como judíos, eso ha sido así hasta hoy, Dios reconocía solo a aquellos que tenían la circuncisión del corazón y no según ningún sentido de etnicidad, y no según, aquí como son dos negativas vamos a poner algún, y no según algún sentido de etnicidad, de ser de una etnia determinada. La Iglesia o Eclesia no reemplazó a los judíos. La Iglesia fue, vamos a ponerlo con mayúscula, Iglesia, pues refiere a toda la Iglesia aquí, o la Iglesia del comienzo. La Iglesia fue, de hecho, Judá desde el principio, porque son los únicos que alaban a Dios de una manera aceptable, porque tienen la circuncisión del corazón y entonces pueden alabar a Dios en espíritu y en verdad. Los que no, no lo pueden hacer en espíritu y en verdad, y por lo tanto esa alabanza sería rechazada. De una manera aceptable. Recuerden que Judá significa alabanza. Ese es el punto de la enseñanza de Pablo en Romanos 2:29, cuando dice su alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿A quién Dios reconoce? Ahí está el quid de la cuestión como judaíta. En otras palabras, el estatus de una persona en la tribu de Judá no se basa en el reconocimiento de los hombres que les digan que son judíos, sino en el reconocimiento que Dios hace. He puesto ahí una nota. Ya saben que ese tipo de notas así en azul y en letra más pequeña y entre corchetes siempre son notas propias, no es del doctor Stephen Jones ni del que escribe el libro con él en este caso. John Tyler, creo que es. John Tyler. Creo que se entiende mejor diciendo que Dios solo recibe o reconoce la alabanza que procede de los que tienen su corazón circuncidado. Bien, igualdad ante la ley.
La tribu de Judá, a la tribu de Judá se agregaron muchos de otros grupos étnicos al estar unidos al rey por la fe. Efectivamente, ¿quién es el olivo? El olivo es Jesucristo, ni siquiera es Israel, ¿m? Ni siquiera es Judá, es Jesucristo. Y Jesucristo con los que se convirtieron y los recibieron, pues ese es el olivo y las ramas naturales. Pero a esas ramas naturales, como decía una hermana el otro día que me hizo un comentario en YouTube, luego fueron injertadas otras ramas, los gentiles que se convirtieron de Samaria y de otras naciones, ¿verdad? Cuando Pablo con Bernabé empezaron a viajar y a llevar el Evangelio a otros lugares, principalmente a las tribus de la dispersión, que se sabía dónde estaban. ¿Mm? A la tribu de Judá se agregaron muchos de otros grupos étnicos al estar unidos al rey por la fe. Su derecho a unirse a la tribu por fe fue establecido desde el principio. Isaías 56, 6 al 8 nos lo dice. Los propios judíos carnales, que basaban su estatus en la genealogía, construyeron un muro divisorio en los terrenos del templo para mantener a los prosélitos y a las mujeres alejados de Dios. Esto era ilegal porque leemos en Números 15 al 16. Sin embargo, y eso es lo que siguen haciendo ahora los judíos, ¿eh? Es una exclusividad y una arrogancia tremenda, ¿verdad? Tú no tienes tanto derecho a estar cerca de Dios como yo, porque yo soy judío, de genealogía. En cuanto a la asamblea, dice Números 15, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero, un solo estatuto para todos. El extranjero que habita con vosotros, el mismo estatuto. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Luego vinieron y levantaron el muro cuando se levantó el templo de Herodes, ¿verdad? Como tú eres, así será el extranjero delante del Señor. Lo mismito, ¿eh? Ahí no es gentil y mujer, no, no. El gentil y la mujer lo mismo que tú. Una misma ley y un mismo decreto habrá para vosotros y para el extranjero que habita con vosotros. ¿Qué harán los judíos, verdad? Talmúdicos y los judíos que no son talmúdicos, pero que siguen la Torá, cuando lean este tipo de cosas, ¿verdad? Pues no sé, deben pasarlo o hacer una abstracción mental tremenda para no ver esto que es tan clarísimo, ¿no? Respecto a la observancia de la Pascua, también tenemos Éxodo 12:49 agrega, la misma ley se aplicará al natural que al extranjero que reside con vosotros. Asimismo, todos debían guardar las fiestas del Señor, incluso los extranjeros. La fiesta de las semanas, es decir, de Pentecostés, debía ser observada por los extranjeros, como también nos dice Deuteronomio 16, del 10 al 11, al igual que la fiesta de las cabañas o tabernáculos o suco, o tiendas, como quieran. Deuteronomio 16, 13 al 14 lo dice. Ninguno era excluido, todos tenían que hacer lo mismo. Hubo muchos extranjeros que salieron de Egipto con los israelitas bajo el mando de Moisés. Por esta razón, el rey Jesús derribó la barrera del muro divisorio, Efesios 2:14, para restablecer la unidad y la justicia igualitaria en el reino. La idea de un pueblo elegido, entre comillas lo de pueblo elegido, basado en su genealogía no es bíblica, porque crea dos clases desiguales de ciudadanos y le da a la carne dominio sobre la fe. Repitamos esto que va en negrita y subrayado. Estas negritas en su inmensa mayoría siempre son mías y los subrayados también, no son del autor. Así que usted, si esos énfasis no le gustan, pues olvídese, porque usted a lo mejor le llama la atención más otras cosas. Eso es propio mío. La idea de un pueblo elegido basado en su genealogía no es bíblica, porque crea dos clases desiguales de ciudadanos y le da a la carne preeminencia sobre la fe, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que desean establecer el reino estarán destituidos de la gloria de Dios si no reconocen esta ley de Dios y la obra del Rey Jesús de demoler el muro divisorio. Tienen que reconocer eso, que no hay ningún muro, no hay ninguna diferencia. Dios está obrando con un hombre nuevo, no con dos hombres desiguales. Esta fue una de las principales disputas que surgieron cuando Jesucristo vino a reclamar los derechos de su trono en el primer siglo. Como diría Windesley, solo existen dos hombres en el universo, el, el, el primer Adán y el último Adán, Jesús.
y los que están situados en uno o en el otro lado. Esos son los dos únicos árboles que hay. No se puede estar entre dos aguas o uno ser más que otro, ¿no? O estás en Adán o estás en Cristo. No hay ninguna diferencia. Sus derechos fueron impugnados por los líderes religiosos de la época, por lo que durante los últimos 2000 años esta cuestión ha permanecido sin resolverse, a la espera de un veredicto final del cielo. El argumento se describió en una de las parábolas de Jesús, en Lucas 19 del 12 al 27, donde vemos cómo un noble, es decir, Cristo, fue a un país lejano, que es el cielo, para recibir un reino para sí y luego regresar. Leemos en el versículo 14 de la parábola, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él, diciendo, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, ¿verdad? Mejor lo matamos y nos quedamos con el chiringuito, ¿no? Cuando el noble regresor recompensó a quienes apoyaron su reclamo al trono, su derecho al trono, pero en cuanto a los que se le oponían, leemos en el versículo 27, atentos, judíos sionistas, cristianos sionistas, atentos a esto que es trágicamente grave. Pero a estos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, tráelos aquí y mátalos. Pues hay que volver a esos enemigos. Ahora estamos viendo que ese escenario en los tiempos de Jesús se está repitiendo en este tiempo final. En otras palabras, la disputa sobre el Mesías se resolverá en el momento de la segunda venida de Cristo. Se decía que aquellos que rechazaron a Cristo serían traídos de regreso aquí, es decir, a Jerusalén, para ser juzgados. Recuerden, aquellos que rechazaron a Cristo serían traídos de regreso aquí, es decir, a Jerusalén, para que fueran juzgados. Esto también se ha cumplido. Yo pongo una nota, o se está cumpliendo porque han sido llevados allí, pero aún no han sido ejecutados, pero lo tienen muy cerca, de verdad, a través del sionismo. El sionismo ha sido cuando estos que se oponen a que Cristo gobierne, que rechazan al Mesías verdadero y todavía tiene que venir no sé qué otro, han sido otra vez llevados allí y están en espera de recibir ese juicio que está profetizado, ¿verdad? De ser ejecutados. ¡Ay, sionismo! ¡Qué peligro!, ¿verdad? Bueno, ahora vivimos en el tiempo del fin cuando esto se logrará. Es decir, donde viene esta ejecución. El sionismo ha proporcionado el motivo para traer a los enemigos de Cristo, los que se oponen a Cristo, de regreso a la vieja tierra, para ser juzgados por oponerse a su reclamo derecho como legítimo rey de Judá. Entonces, si bien el sionismo es una violación de la voluntad de Dios, en el sentido de que trata a las personas de manera desigual, todo es parte del plan de Dios. O sea, esto no se le ha escapado a Dios de las manos, sino que estaba en su plan. Al Estado, entre comillas, israelí, se le dieron 76 años para arrepentirse y evitar el juicio divino. El 29 de noviembre del 2023 se cumplieron 76 años desde la resolución 181 de la ONU, que estableció legalmente la llamada solución de dos estados. La importancia de un ciclo de 76 años en la profecía como ciclo de limpieza es un tema detallado y complejo en sí mismo, más allá del alcance de este documento. Yo les he puesto aquí una nota y al respecto pueden estudiar el libro del doctor Stephen Jones, Secretos del Tiempo, y ahí tienen el enlace. Basta decir que al Estado israelí, entre comillas, que representa a Esaú Edom, se le han dado sus 76 años para que demostrara si era digno o no de la primogenitura y para ostentar el nombre de la primogenitura, que es Israel. Sin embargo, solo unos pocos individuos se han arrepentido y estos sin duda se salvarán. Se han salvado israelitas y se han salvado judíos, ¿verdad? En todos estos años, desde Cristo, muchos han aceptado a Cristo, lo han conocido. Ahí tenemos el cristianismo en Europa, que son las tribus de Israel, ¿verdad? Que ha sido
el matrimonio de Jesús de nuevo con Israel, y ahí viene el cristianismo. En esta. Basta decir que al Estado israelí, que representa a Saúl, se le han dado sus 76 años para que demostrara si era digno o no de la primogenitura y para ostentar el nombre de la primogenitura a Israel. Decíamos, perdón, me he ido atrás. Sin embargo, son unos pocos individuos se han arrepentido y estos sin duda se salvarán, pero la mayoría fueron llevados de vuelta a la vieja tierra para representar a Edom en su juicio divino. Bueno, la verdad es que hay más judíos todavía en Estados Unidos que todavía hay y en el mundo muchos más de los que están ahora en el territorio de Israel, pero y que además no quieren ir allí, y algunos rechazan el sionismo, muchos de ellos, ¿verdad? Para representar a Edom en su juicio divino, han dejado que esos que están allí regresen, ¿verdad? Y esto, atención, porque va también en negrita y subrayado. No se equivoquen en absoluto sobre esto. Quienes los hombres llaman judíos o sionistas, es decir, aquellos que despreciaron y continúan despreciando al Rey Jesús hasta el punto de organizar su cruel asesinato, son en realidad los enemigos de Dios. Eso va con mayúsculas además, enemigos de Dios. Despierta, Iglesia, su apoyo equivocado a Israel, o tu apoyo, vamos a poner, tu apoyo equivocado a Israel es nada menos que traición. Ahí tenemos una iglesia cegada como Isaac cuando bendijo al que no debía, que está bendiciendo al que no debe. Está haciendo el papel de anticristo, esta iglesia cegada nada menos. Bueno, el anticristo es el sionismo y la iglesia es Judas. Me confundía, que es el que traiciona a su amigo, a Jesús, ¿no? Al que en teoría deberían de apoyar y deberían rechazar a los que le rechazan a Cristo, pero ellos no apoyan a los que rechazan a Cristo. Decíamos, despierta Iglesia, tu apoyo equivocado a Israel, entre comillas, es nada menos que traición. ¿Qué más tiene que hacer Israel, entre comillas, para demostrar que no son dignos de la primogenitura? Al menos los últimos tiempos, al menos los últimos tiempos lo han demostrado de manera inequívoca. No den por sentado que el único lugar con escombros será Gaza. En el futuro una cantidad mayor permanecerá en su mente y conciencia. Bueno, nos vamos al capítulo 2, el engaño de Jacob. Aquellos que creen que la Biblia es la palabra de Dios entienden que Dios es el creador y posee todo lo que creó, es el dueño de todo lo que creó. La llamada, entre comillas, Tierra Santa no es el único territorio que Dios posee. Él es el Dios de toda la tierra, como nos dice Isaías 54:5. Lo que hizo especial a la tierra de Canaán fue su importancia como tipo profético de todas las naciones que serían la herencia de Dios al final de los tiempos. Dios obra en unos pocos para después trasladar eso a los muchos. Por lo tanto, no existe un lugar llamado Tierra Santa. Todas las naciones serán su herencia, burlando el énfasis fuera de lugar otorgado a Canaán, es decir, entre comillas Israel, hoy. Dios se burla de eso. Yo he estado en lo que llaman, entre comillas, Tierra Santa, pero hoy viajar a ese sitio, salvo que tenga una experiencia desde el punto de vista histórico, que es hermoso y es bonito ver aquellos lugares por donde anduvo Jesús, pero no tiene ninguna significación mayor que cualquier otra nación que usted visite. Por eso no le va a conferir a usted ningún tipo de espiritualidad, ni bendición, ni nada de eso. Salvo, como le digo, pues desde el punto de vista histórico, arquitectónico, etcétera, ¿no? Muchas religiones enseñan que su camino es el correcto, además no es la patria que buscaba Abraham. No lo dice la escritura. Abraham no buscaba porque tenían tiempo de haber ido. Dice, no, él buscaba una patria celestial. O sea que hoy en día no estamos buscando esa tierra para nada. Muchas religiones enseñan que su camino es el correcto y creen que Dios favorece a los seguidores de su religión. Para los judíos esto significa que Dios les dará dominio sobre la tierra. El Talmud afirma que cada judío tendrá 2.800 esclavos. No sé si ayer en otro vídeo dije que
10.000 o algo así, me confundí, ¿no? Son 2.800, dice el Talmud, ¿no? Incluso los cristianos tienden a estar de acuerdo con ellos en que Dios ha elegido, entre comillas, a los judíos para gobernar la tierra, basándose en su genealogía. Parece que ser judío es como que te dan y buscando el árbol genealógico y a ver si desciende de algún, tiene su apellido, es judío o es israelita o no sé dónde, ¿no? Sin embargo, los cristianos también creen que ellos mismos reinarán con Cristo, como dice Apocalipsis 24, basándose en su fe. Este es un claro caso de disonancia cognitiva, ¿no? Un cristiano va a gobernar, pero van a gobernar los judíos, los incrédulos. ¿Cómo se puede elegir, entre comillas, para gobernar tanto a los cristianos como a los judíos no creyentes? En 2 Corintios 6, del 14 al 15, Pablo escribe: No os unáis con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la justicia y la iniquidad, o qué compañerismo la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo. Todos los incrédulos deben ser tratados con el mayor respeto y bondad en la medida de lo posible, pero honrar a los judíos en particular no solo es cuestionable, sino también insultante para la humanidad en general. Asignarles la autoridad del reino basándose en una supuesta confesión de fe de último momento al final de los tiempos, y se van a convertir en masa, como nos han estado diciendo mucho tiempo, contradice completamente el concepto bíblico de lo que es un vencedor que tiene que perseverar hasta el final. ¿Mm? O sea, nosotros comenzamos siendo judíos cuando creemos, somos engendrados, pero para llegar a ser israelitas tenemos que pasar por muchas tribulaciones, cruzar el Jordán y entrar en la vida victoriosa. ¿Mm? Uno no se hace israelita de un día, decimos de la noche a la mañana. No, no, no. Uno tiene que madurar a base de tribulaciones, ¿verdad? Y crecer hasta alcanzar la filiación completa, a la plena madurez. El reino de Dios, sin embargo, establece la igualdad y prohíbe la noción de que la genealogía de uno lo califique como elegido o escogido, si prefieren. El apóstol Pablo deja muy claro en Romanos 11 que en los días de Elías los únicos elegidos en Israel eran un remanente de 7.000 hombres. Romanos 11, versículos 4 y 7. Dice que la nación de Israel buscó obtener la promesa de Dios, pero solo un pequeño remanente la obtuvo. La genealogía nunca fue el problema, su fe fue el factor determinante, y lo mismo ocurre con otras etnias. Es la fe, no la biología, lo que se cuenta como justicia. Esto es cierto para todos los pueblos del mundo, incluidos los judíos y los israelitas. Bien, la primogenitura. Siguiente epígrafe. En la gran rivalidad fraternal entre Jacob y Esaú, encontramos que eran gemelos, pero que Esaú nació primero. Por lo tanto, la ley le daba a Esaú prioridad sobre Jacob, a pesar de que la profecía afirmaba, incluso antes de que nacieran, que Jacob era la elección de Dios para recibir la primogenitura, como dice Romanos 9, versículo 11. Entonces leemos en Génesis 25-23: el mayor servirá al menor. Es decir, Esaú debería estar subordinado a Jacob, según la profecía. En la historia, su padre Isaac envejeció y quedó ciego, como la iglesia de hoy, que ha envejecido y se ha quedado ciega, y creyó que tal vez no viviría mucho más. Entonces decidió bendecir a Esaú con la primogenitura. Ahí se comportó carnalmente y se precipitó, pareciendo haber olvidado la profecía anterior. Pero la ley de Dios protegía el derecho del hijo mayor. La ley del hijo aborrecido de Deuteronomio 21, del 15 al 17, especificaba que nadie podía negar el derecho del primogénito, a menos que ese primogénito primero demostrara que no era indigno. Y Esaú hasta ese momento no se había comentado como indigno. Si hubiese esperado, Isaac, pues probablemente habría metido la pata y entonces lo hubiese desheredado y se hubiese cumplido la profecía legalmente. Pero no fue así. Por ejemplo, Rubén era el hijo mayor de Jacob, pero se mostró indigno. ¿Por qué?
pero por haber profanado el lecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José. Dice primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. No había ninguna ley que dijera que la primogenitura debía transmitirse al siguiente hijo mayor. Por lo tanto, Jacob decidió dársela a su 11º hijo, José. Primero de Crónicas 5:2 dice: aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él surgió el líder, la primogenitura pertenecía a José. En ese momento Isaac no tenía ninguna causa legal para despojar a Esaú de la primogenitura en favor de Jacob. Si Isaac hubiera esperado un poco más, la situación habría cambiado. En ese momento le habría dado la primogenitura a Jacob sin violar la ley. Resultó que Jacob utilizó el engaño para aprovecharse de su padre ciego, haciéndose pasar por Esaú. De esta manera, esencialmente robó la primogenitura mintiéndole a su padre. Génesis 27 del 18 al 19 y versículo 24 dice: entonces él, es decir, Jacob, vino a su padre y le dijo: Padre mío. Y él dijo: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob le dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Mentira descarada. Y él, Isaac, dijo: eso no me sonaba algo raro, algo veía que no estaba bien, que eso debería haberle hecho que se detuviera. Y ¿eres realmente mi hijo Jacob, mi hijo Esaú? Y él dijo: yo lo soy. Otra mentira, por duplicado, afirmando la primera. Bien, sin duda Jacob justificó su mentira aferrándose a la profecía, ¿verdad?, dada antes de que él naciera. Pensó que su padre estaba a punto de frustrar la promesa profética de Dios, pero el hecho es que le faltaba fe para creer que Dios podía cumplir su palabra sin necesidad de sus ayuditas, que es como hacemos nosotros, que metemos la mano para ayudarle al Señor a que cumpla las promesas que nos ha hecho, y lo que hacemos es abortar el milagro y vuelta a empezar. Y el Señor nos tiene que dar una y otra vez, así un cachetón, hasta que aprendemos a quedarnos quietos hasta que Él actúe. Sin duda, ¿eh? Bien, decíamos sin su ayuda, para que Dios podía cumplir su palabra sin su ayuda. Por tanto, cumplió la profecía inherente a su propio nombre, esa sí que la cumplió. Su nombre Jacob, que significa engañador o usurpador. A mí me gusta muchas veces decir manipulador, porque trata de manipular a los demás como sea, con palabras, con hechos, con acciones, para salirse con la suya. Ese es para mí el manipulador, es que trata de hacer argucias para salirse con la suya. Jacob ciertamente era creyente en ese momento y disfrutaba de cierto nivel de fe. Dios le habló muchas veces a lo largo de los años. Sin embargo, no creía verdaderamente que Dios fuera capaz de cumplir su palabra sin ayuda humana. Dios tuvo que entrenarlo durante muchos años hasta perfeccionar su fe. Cuando finalmente entendió la soberanía de Dios, recibió un nuevo nombre, Israel, que es Dios gobierna. Eso es lo que quiere decir. No que Jacob es un príncipe de Dios, sino que Dios es un príncipe, que Dios gobierna. Y vamos a explicar esto. Los nombres hebreos que terminan en él, la partícula él que va al final, como Daniel, Israel, etcétera. Por lo tanto, demuestran que Dios realizando la acción, es decir, la acción que señala el nombre. Irra quiere decir a gobierna, significa gobierno. Por lo tanto, Israel no significa que Jacob estaba gobernando con Dios como comúnmente se cree. Significa que Dios gobierna, que Dios manda, que Dios es soberano, que la soberanía le pertenece a Dios, ¿verdad? Que Dios gobierna. Israel se convirtió entonces en un testimonio vivo de esta gran verdad de la soberanía de Dios. Fue cuando aprendemos esa lección, dejamos las obras muestras, dejamos de ayudarle a Dios, nos quedamos quietos, es decir, entramos en el reposo de Dios, para lo cual tenemos que morir a la carne, ser sepultados en el Jordán y salir del otro lado de la vida de resurrección, la vida victoriosa, donde descansamos en Dios y esperamos a que Él tome la iniciativa y entonces nosotros le seguimos. No hacemos más que lo que vemos hacer al Padre y no hablamos más que lo que oímos hablar al Padre. O por lo menos en una gran medida. Antes decíamos: no, Dios me ha dicho, pero eran nuestras emociones, nuestras presunciones, nuestros deseos.
Por lo tanto, repetimos, Israel no significa que Jacob estaba gobernando con Dios como comúnmente se cree, significa que Dios gobierna. Jacob de Israel se convirtió entonces en un testimonio vivo de esta gran verdad de la soberanía de Dios. Bien, siguiente epígrafe. Hemos visto quién es un judío, o quién se puede catalogar como un judío, y vamos a ver ahora quién es un israelita. Y vamos a ver que el israelita, como lo dije antes, es un judío que ha madurado. Y entonces ha llegado al nivel de Jacob de Peniel y recibe el nuevo nombre. Ese es un vencedor, ¿no? ¿Quién es un israelita? Jacob recibió Jacob recibió su nuevo nombre a los 98 años. Había vivido 2 ciclos jubilares de 49 años cada uno. Recordad que el jubileo son 49 años, no 50, como dice uno. El año 50 es a la vez el primer año del siguiente jubileo. ¿Entiende? Pero son de 49. Pasamos, llegamos al 49, el año siguiente es el 50, se celebra el jubileo que ha pasado, pero ese es a la vez el año primero de ese siguiente jubileo. Bien, él había vivido, por tanto, 98, 49 más 49, viviría otros 49 más y moriría cuando tuviera 147, 3 jubileos le fueron dados a Jacob. Entonces, 2 tercios de su vida los vivió como Jacob. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que nos llevamos, pues digamos, 2 tercios, Pascua de Pentecostés y el último tercio tabernáculos, por decirlo así. Dios decidió no darle el nombre de primogenitura Israel hasta que su fe fuera perfeccionada y perdiera toda confianza en la carne, como nos dice Filipenses 3:3. Israel es un título, nombre dado a aquellos cuya fe se perfecciona de la misma manera. Es decir, los cristianos, cuando creemos somos judíos, verdaderos judíos. Y cuando maduramos somos verdaderos israelitas. Jacob no nació siendo israelita, tuvo que aprender. A los ojos de Dios nadie más lo es. Por supuesto, uno puede referirse a los israelitas con una definición menor, es decir, un descendiente de Jacob de Israel, pero Dios ha establecido un estándar más alto para aquellos a quienes Él mismo llama israelitas. Y ese es el que vale, el concepto al que Dios llama israelita, no al que tiene el nombre de israelita por genealogía. Por ejemplo, leemos en Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía hacia él y dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo no sé si este era de israelita o era de la tribu de Judá o de... No lo sé, no se lo puedo decir. Un verdadero israelita, le llamo verdadero israelita porque él era maduro y tenía un grado de fe diferente al del resto. Mucha gente pensaba de sí mismo que era israelita, pero Jesús reconoció que Natanael era un verdadero israelita, en contraste con ser un jacobita, un engañador. Jesús mismo hizo esta distinción y de ese modo sugirió una verdad más profunda sobre quién es realmente israelita y quién no. Jesús reconoció que la fe de Natanael era de mayor calidad que la fe que la de los otros discípulos. Yo he puesto una nota aquí. Hay 2 tipos de fe, fundamentalmente, aunque crecemos de fe en fe y de victoria en victoria. Pero sobre todo me gusta destacar la fe del mar rojo, ¿verdad? Cuando uno comienza con el Señor, que esa es la fe en su grado mínimo, por decirlo de alguna forma, la fe de la Pascua, donde para cruzar el Mar Rojo uno espera primero a que Dios abra las aguas y entonces pasa. Es verdad que había que pasar por un callejón de aguas amenazantes a la derecha y a la izquierda. Y si esas aguas se caen y nos engullen, pues sí, requería algún tipo de fe, ¿verdad? Pero sin embargo, la fe madura para cruzar el Jordán no espera a que se corten las aguas del Jordán, a que se abra el Jordán para pasar, sino que nosotros, en respuesta a la palabra de Dios, ponemos el pie en las aguas y entonces, en respuesta a nuestro acto de fe, el milagro ocurre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, era un verdadero israelita según la definición más alta del término. Estamos hablando de Natanael. Bien, el juicio nacional sobre Israel y Judá. Siguiente epígrafe.
Moisés le dijo a la nación de Israel en Levítico 26 que si eran obedientes a sus leyes, como habían jurado obedecer en Éxodo 19:8, Dios los bendeciría. Levítico 26:3, eso no lo dice. Pero si fueran desobedientes, Dios traería juicio sobre ellos. Levítico 26:14. Si el pueblo persistiera en la desobediencia a sus leyes, Dios prometió expulsarlos de la tierra. Si fueran desobedientes, Dios prometió expulsarlos de la tierra. Habían también el capítulo 1 de Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia, y ponerlos bajo la autoridad de hombres malvados para enseñarles los horrores de los gobernantes injustos, para que aprendieran qué es lo que no hay que hacer cuando uno gobierna, ¿verdad? Y bueno, luego ellos hicieron lo mismo después de ser liberados. De hecho, Dios dijo que los expulsaría de la misma manera que había expulsado a los cananeos, y por la misma razón. Deuteronomio 8:20 dice, como las naciones que el Señor hace perecer delante de vosotros, así pereceréis vosotros, porque no quisisteis escuchar la voz del Señor vuestro Dios. Dios lo declaró claramente también en Levítico 26 del 21 al 24, que dice, si pues actuáis con hostilidad contra mí, sionismo, actúa con hostilidad contra él, y no queréis obedecerme, aumentaré sobre vosotros la plaga 7 veces, según vuestros pecados. Y si por estas cosas no os volvéis a mí, sino que actuáis con hostilidad contra mí, entonces actuaré con hostilidad contra vosotros. Uno dirá, no, es que Yahvé no es Cristo, no, Yahvé es el Cristo, ¿eh? El Antiguo Testamento es lo mismo, ¿eh? Es Cristo, Yahvé, sino que actuáis con hostilidad contra mí, entonces actuaré con hostilidad contra vosotros, y yo también os heriré 7 veces por vuestros pecados. Nuevamente, Dios dijo en Levítico 26 del 32 al 33, desolaré la tierra para que tus enemigos que se establezcan en ella queden horrorizados por ella. Mira lo que debieron hacer estos para que el Señor los castigara de esta forma, ¿no? Se hicieron escarnio, proverbio, ¿verdad? A ti, en cambio, te esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de ti, mientras tu tierra queda desolada y tus ciudades quedan asoladas. La solución, por supuesto, es el arrepentimiento. La solución, por supuesto, es el arrepentimiento y estar de acuerdo en que Dios es justo en sus juicios y que siempre es lo justo. Lo que nos ha pasado es por algún motivo. Dios no comete injusticias, no hace acepción de personas. Tendrían que cesar en su hostilidad contra Dios y su ley antes de que se les permitiera regresar. Levítico 27, 40, 42 dice, fíjense, antes de leer esto déjeme que les diga, sin embargo, el sionismo no se han arrepentido de su hostilidad hacia Yahvé, hacia Cristo, y han regresado, y además han regresado con la máxima violencia. Los cimientos del actual Estado mal llamado Israel son el terrorismo y la violencia. Y todavía lo sigue siendo, lo estamos viendo con este genocidio final que creemos que va a ser, que están cometiendo contra los palestinos. Y ahora se quieren meter contra el Líbano, y se quieren meter contra Irán y contra Siria, porque ellos quieren ir del río hasta el río. Y luego tener, ¿saben?, 2000 y pico esclavos cada uno para que les sirvamos. Bien, dice Levítico 26, 40 o 42, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres en la infidelidad que cometieron contra mí y también en su hostilidad contra mí, yo también actué con hostilidad contra ellos para introducirlos en la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla para luego enmendar su iniquidad, entonces, si su corazón incircunciso se humilla para luego enmendar su iniquidad, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, y también me acordaré de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero la condición, si su corazón incircunciso se humilla para luego enmendar su iniquidad, es decir, restituir, ¿verdad? Algunos siglos más tarde, los juicios de Dios alcanzaron un clímax cuando Dios expulsó a las 10 tribus de la casa de Israel del norte, 745 al 721 a.C., y las envió cautivas a Siria, como dice Segundo de Reyes 17:6. Nunca regresaron.
Aproximadamente 120 años después, los babilonios conquistaron a Siria, del 612 al 607 a.C., y poco después los babilonios capturaron Jerusalén en el 604 a.C. y llevaron cautiva a Babilonia a la casa de Judá del sur. Así se cumplió el juicio de la ley de Levítico 26. Sin embargo, a Judá se le permitió regresar después de un cautiverio de 70 años, porque el imperio babilónico duró solo 70 años hasta el 537 a.C., cayendo en manos del ejército persa, liderado por el rey Ciro el persa y su suegro Darío el rey Medo, el rey de Media. Darío quedó a cargo durante los siguientes 3 años, Daniel 5:31 nos dice, mientras Ciro continuaba con sus conquistas. Cuando Ciro finalmente regresó para gobernar personalmente su reino, Darío regresó a Media y Ciro emitió su famoso edicto en el año 534 a.C., que permitía al pueblo de Judá regresar a la vieja tierra. Judá permaneció bajo el dominio persa durante aproximadamente 2 siglos y terminó cuando el imperio griego bajo Alejandro Magno conquistó Persia y asumió también el poder sobre Judá. Los gobernantes griegos finalmente fueron reemplazados por los romanos en el año 63 a.C., por lo que Jesús nació durante la era romana. Daniel había profetizado acerca de estos 4 imperios bestias que se levantarían uno tras otro. Dios los había levantado a todos ellos como parte del juicio profetizado sobre la tierra por su hostilidad contra Dios. Cuando Jesús entró en escena, la gente tuvo la oportunidad de demostrar que ya no eran hostiles. Se les dio la oportunidad de tratar con respeto a aquel a quien Dios había enviado y de recibirlo como el Mesías Rey. Si lo hubieran hecho, habrían recibido la verdad y la verdad los habría hecho libres, como dice Juan 8:32. Sin embargo, no le recibieron. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso permanecieron bajo el dominio de Roma. Más tarde, al intentar liberarse por su propia fuerza, sin arrepentirse primero, por su propia fuerza, carnalmente, sin arrepentirse primero, solo empeoraron su situación hasta que Roma destruyó Jerusalén y su templo y dispersó a los judíos por muchas naciones. Otra vez un cautiverio de hierro, ya no solo de madera, que saben que hay 2 cautiverios, de madera y de hierro. El de madera es que yo cumplo el cautiverio en mi propia tierra y soy subsidiario o pago un tributo a aquel que me domina. Y el otro es que yo soy echado de mi propia tierra y salimos como esclavos a otras naciones, a otros países, etcétera, a la dispersión. Bueno, Roma destruyó Jerusalén, hemos dicho, y por muchas naciones. Jesús predijo esto en Mateo 24. Su parábola en Mateo 22, del 1 al 14, ilustra cómo los judíos habían rechazado su invitación. El versículo 7 nos dice el resultado que tendría rechazar su invitación. Dice, pero el rey, es decir, Dios, se enfureció y envió sus ejércitos. ¿Quién eran sus ejércitos? Sus ejércitos. ¿A quién llama sus ejércitos? Los romanos. Y destruyó a esos asesinos y prendió fuego a su ciudad, Jerusalén. Cuando el Señor va contra Ariel, los enemigos son los que estaban en Ariel, no los que venían contra Ariel. La ciudad fue posteriormente reconstruida y existe hasta el día de hoy a la espera de su destrucción final, según la profecía de Jeremías 19, del 10 al 11, que dice, entonces tú, Jeremías, se entiende, romperás la vasija delante de los hombres que te acompañan, ahí en la ajena, recuerden la escena, y les dirás, así romperé a este pueblo y a esta ciudad como se rompe una vasija de alfarero, escuchen, que no puede volver a repararse. Y sabemos que Jerusalén todavía está en pie. Jerusalén fue destruida por el ejército babilónico en el 586 a.C. y nuevamente por los romanos en el 70 después de Cristo, pero cada vez fue reparada, reconstruida. Por lo tanto, queda un cumplimiento final de esta profecía en el futuro. Aquí dice en una nota, esta es del propio doctor Stephen Jones, dice, en vista de la reciente guerra
En Gaza, que comenzó en octubre del 2023, es decir, la que tenemos ahora ocurriendo estos días, nos preguntamos si esto conducirá eventualmente al cumplimiento de la profecía de Jeremías. El tiempo lo dirá, aunque creemos, el doctor Stephen Jones cree que puede ser incluso tal vez en este 2024, 2025, ¿verdad? Creemos que está ahí a las puertas y que en realidad viene la destrucción ya definitiva. Si es con una bomba nuclear, pues lógicamente no podrá, debido a la radiación, ser reconstruida por muchos años. Además, aún queda la pregunta de si los israelíes se arrepentirán y cumplirán el requisito de Levítico 26 del 40 al 42. Y vamos a ver que Jeremías no prevé tal arrepentimiento. Muchos están diciendo que se van a convertir en más al final y que luego van a ir a convertir, y ya sin estar el Espíritu Santo, a otros. Ya me dirán cómo lo van a hacer, ¿no? En el supuesto que ocurra esta conversión, que según la profecía no va a ocurrir. Dice, además, queda una pregunta de si los israelíes se arrepentirán y cumplirán el requisito de Levítico 26, 40 al 42 que hemos hecho antes para que pudieran regresar. Muchos cristianos creen que se arrepentirán y luego aceptarán a Jesús como el Mesías. Sin embargo, Jeremías 19 no dice nada de tal arrepentimiento. Escuchen cristianos sionistas, escuchen los vamos a ver, digo, los del judaísmo, perdón, no me salía. ¿eh? Jeremías 19 no dice nada de tal arrepentimiento, de tal conversión. Y sabemos que Dios siempre se mueve por el arrepentimiento. Entonces, eso es una posibilidad, o la profecía de Jeremías sigue estando grabada en piedra. ¿La profecía de Jeremías es cierta y está grabada en piedra? ¿O no? Tienen razón los cristianos sionistas y los sionistas que dicen una posibilidad que se convierta. No, hombre, seamos consecuentes, ¿verdad? Dice que responderemos a esta pregunta en el capítulo 11, que habla de conclusiones, donde veremos que no se van a arrepentir. Bueno, queridos amigos, hermanos, hasta aquí hemos llegado hoy. Próximo día que veamos este libro, el capítulo 3, 2 naciones y 2 ciudades, cuando acabemos, como quiero acabar con este tema escatológico, y cuando acabemos el libro de Daniel, que nos quedan, como hemos dicho, aparte del siguiente, 3 vídeos con el siguiente y otros 2 más, vamos a hacer dos vídeos seguidos de este libro del sionismo, en lugar de empezar ya con Deuteronomio. Como habíamos dicho, que son creo que son 10 tomos, vamos a de momento continuar con este sin añadir ese libro, y luego también voy a reducir los 4 que estamos haciendo diferentes a lo largo de la semana o de semana y pico, para dejarlo en 3, porque es que si no, como que se dispersa uno, y yo creo que mucha gente seguramente pierde el hilo por estar tocando 4 palos diferentes. Yo vamos a reducir por lo menos 1, y si yo veo noto que el Señor me dice que, bueno, mejor tocar, por ejemplo, solo 2, pues haremos eso y daremos una continuidad mayor. Yo busco que no se haga tedioso y que no se haga aburrido al cambiar de tema, pero bueno, vamos a ver. Bien, esto, como les dije, veremos el próximo año que tocamos este libro del sionismo, que será ya, Dios mediante, la semana que viene. Y como les dije al comenzar, pues el próximo vídeo, que será mañana o el viernes, Dios mediante, vamos a tocar esos 2 capítulos que les anuncié al comienzo del vídeo, de Daniel, profeta de las edades, tercer tomo del doctor Stephen Jones. Bueno, de nuevo, gracias por acompañarme hasta aquí, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, emplazarlos para ese vídeo próximo, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.